Muy buenas noches, ¿cómo les va? Bienvenidos. Son la hora indicada, como siempre, 10:30 de la noche. En vivo y en directo le acompañamos en Mentiras Verdaderas en nuestro estudio, donde nos juntamos a conversar sobre el Chile que estamos haciendo todos, cada día, con cada pequeño acto. Vamos construyendo este país que queremos verlo cada vez mejor. Hoy tenemos un gran panel para hablar de mucha actualidad, muchas cosas que están ocurriendo. Ahí está nuestro hashtag para que usted también participe, comente, opine, pregunte, si es que así lo desea. Panel de actualidad MB. Un golpe de creatividad hoy día para nuestro hashtag, panel de actualidad MB. Me acompaña acá en el estudio, él es diputado de la UDI de la zona oriente de Santiago, es abogado, Guillermo Ramírez, bienvenido. Muy buenas noches, gracias por la invitación, Eduardo. El resto de los contertulios diputados están a través del Zoom. Paso a saludarlos de inmediato. Tenemos al senador de Revolución Democrática por Valparaíso, Frente Amplio, Juan Ignacio Latorre. ¿Cómo le va, senador? Hola, buenas noches, Eduardo. Gracias por la invitación. Está también senadora de la UDI por Los Ríos, ex ministra secretaria general de Gobierno, cientista política. Ella es Ena Bombar. Bienvenida, Ena Bombar. ¿Cómo le va? Muy bien, muchas gracias. Saludos desde Valdivia. Nos acompaña también senadora de la Democracia Cristiana, Jimena Rincón, que ha estado en tantas oportunidades con nosotros. ¿Cómo le va, Jimena? Muy bien, Eduardo, un abrazo a ti y a todos los panelistas. Y también alguien que ha estado en este programa en más de una oportunidad, presidente de la SOFOF, ingeniero comercial, Bernardo Larraín Mate. ¿Cómo le va, Bernardo? Hola, Eduardo, muchas gracias por la invitación y saludo a todos los panelistas. A ver, estamos a 25 días del plebiscito. Hoy se votó parte de la Ley de Migración y Extranjería en el Senado. Se debate un proyecto de ley que sancionaría el negacionismo. El fin de semana el presidente Piñera anunció un plan de subsidio al empleo y extensión del IFE hasta octubre. Hoy día volvió a hablar nuevamente el presidente de la República, hace pocos minutos, hablando de la ley de presupuesto para el próximo año. Tenemos más de 2 millones de cesantes. Se ha presentado un proyecto de ley para un nuevo retiro del 10%. Algunos parlamentarios insistiendo en subir el sueldo mínimo. Es parte de los temas que vamos a tratar de abordar esta noche, pero antes tenemos que hacernos cargo de lo que es probablemente la noticia del día en términos de violencia. Lamentablemente, esto está ocurriendo en Cañete. 2 camionetas de carabineros fueron destruidas. 3 funcionarios resultaron lesionados en Helicura, la comuna de Contulmo, en la Araucanía. La policía habría sufrido una emboscada por parte de 40 personas con elementos contundentes y otro tipo de armas. Hemos visto también las últimas semanas, ahí están las imágenes que se han conocido durante la jornada. En las últimas semanas hemos visto niños que han resultado lesionados por un allanamiento de la PDI en la zona de Angol. La situación está tensa, se mantiene tensa y es muy violenta en la región de la Araucanía. Quiero aprovechar que tenemos una senadora de la región para preguntarle, senadora Bombay, ¿qué pasa realmente? ¿Qué explicación se le puede dar a la ciudadanía que parece que no pasara nada? O sea, pasan todas las cosas, pero parece que no pasara nada en términos de investigaciones, parece que no hubiera inteligencia. Algunos dicen que la policía, que Carabineros no cuentan con los elementos necesarios, y otros dicen que simplemente, ayer lo dijo la precandidata presidencial de Renovación Nacional, Evelyn Matei, dijo acá en Chile no hay inteligencia. ¿Qué pasa realmente? ¿Cómo le explicamos a la gente todo lo que ocurre y que nada pase? A ver, yo creo que nosotros tenemos una deuda muy grande en términos de seguridad cuando nosotros hablamos de la macrozona sur de nuestro país. El hecho de que haya zonas donde la gente no puede vivir tranquila, el hecho de que haya zonas donde no se puede transitar en paz, el hecho de que bajen a una familia de un camión donde hay una niña pequeña, eso nos habla de que no se está logrando algo que es lo mínimo respecto a lo que tiene que hacer el Estado. El Estado, su primera tarea es cumplir con el orden público, es dar tranquilidad y seguridad a los ciudadanos. Y yo creo que aquí ha fallado el Estado en cumplirle a los ciudadanos. Estos han sido distintos gobiernos. Yo veo ahora una preocupación fuerte de parte del ministro del Interior. Yo creo que es también porque Víctor Pérez viene de la zona y por lo tanto sabe lo que es sufrir ese tipo de violencia. Y estos son personas que cometen crímenes que muchas veces son crímenes, son crímenes contra la propiedad, crímenes contra personas, robo de distintas cosas, de distintas especies, y por lo tanto acá lo que tiene que ocurrir, lo que tiene que suceder es que Carabineros, las policías, investigaciones,
el Poder Judicial, pero también la Fiscalía cumplan con su tarea. Senadora, y el gobierno también. Sí, que hoy el ministro del Interior dijo que estos son acciones de grupos organizados. O sea, siempre se ha hablado de grupos organizados, de grupos que se da como por hecho y por conocido. Sin embargo, parece que no hubiera una labor preventiva. Siempre se habla de la falla del Estado, pero resulta que cuando parece que se habla del Estado, o sea, es como Fuente Ovejuna fue, nadie es responsable. ¿Qué pasa con el actual gobierno? Sí. Usted es senadora de este gobierno. ¿Qué pasa con el gobierno que no asume también su responsabilidad más allá del Estado? A ver, yo lo dije y no tengo ningún problema con volver a decir. Acá hay también una responsabilidad también de este gobierno, porque de otra manera nosotros no tendríamos la situación que se está viviendo en el sur. Yo creo que también sí hay un tema respecto a la capacidad de investigación que nosotros tenemos en nuestro país y básicamente también en las policías y también en la fiscalía. Y yo ahí también quiero decir que creo también hay una responsabilidad en el Congreso, porque nosotros tenemos hace mucho tiempo en el Congreso las leyes de modernización de las policías y las leyes de modernización del sistema de investigación, leyes que en parte salieron con mayorías bien amplias del Senado y que en este momento, por una razón, no sé, ahí Guillermo quizás nos explica un poco más, pero de verdad están paradas, yo creo que por una razón política en la Cámara de Diputados. Entonces, acá cuando uno pregunta, bueno, ¿de quién es la responsabilidad? Yo creo que aquí hay responsabilidades compartidas y nosotros necesitamos, y eso es lo que yo veo también desde el sur, porque cuando uno dice, por ejemplo, yo me voy a referir ahora a la zona de los ríos, que es lo que yo conozco más, que es del Lanco al sur. Nosotros obviamente tenemos una situación mucho más tranquila que lo que conocen en el norte de la Araucanía, pero la mayoría de los casos donde aquí se han presentado querellas, la Fiscalía no termina los casos, no termina con la investigación, desiste la investigación por falta de pruebas, ¿ya? Entonces hay algo ahí que está fallando, y está fallando la investigación y estaba fallando, creo yo, también la insistencia de parte de Fiscalía, y yo creo que nosotros tenemos que avanzar también en lo que es la nueva ley de investigaciones. ¿Por qué? Del sistema de investigaciones, porque nos hace, cuando se dice acá son grupos organizados, eso es bastante evidente, pero nosotros tenemos que lograr que las personas que cometen estos crímenes también sean investigadas, se lleve frente a la justicia y cumplan con sus condenas. Y yo creo que sí. Quiero preguntarle también al senador de Revolución Democrática, de Frente Amplio, ¿cómo ven ustedes esta situación de la responsabilidad del gobierno y del Estado y de qué manera podemos avanzar? Porque ya tampoco se trata de estarnos aquí apuntando con el dedo quién tiene la culpa, o tú tienes más culpa que yo, tú tienes menos culpa que yo. Sin embargo, la ciudadanía, yo creo que hace rato que estamos pidiendo proposiciones para salir adelante. A ver, Eduardo, yo creo que para nadie es un misterio que en la Araucanía, a algunos nos gusta decir el Gualmapu, todo lo que implica territorio mapuche, hay un conflicto abierto hace mucho tiempo. Hay un conflicto abierto que es complejo, que tiene múltiples actores, donde hay violencia política, pero hay violencia de distintos lados, ¿no? Yo no me quiero referir al evento de hoy día porque no tengo los antecedentes, quiero ir más al fondo, al tema de fondo que está pendiente. Una y otra vez el Estado de Chile tiene una deuda histórica en términos políticos, ¿no? Hay un problema político de fondo que no hemos resuelto entre el Estado de Chile y los pueblos originarios, particularmente el pueblo mapuche. Todavía no terminamos de legislar, por ejemplo, los escaños reservados para los pueblos originarios en el proceso constituyente. Estamos a 25 días del plebiscito, que si bien no tiene impacto para el plebiscito, sí es algo importante resolver. Entonces, creo yo que si queremos paz, que todos queremos paz, yo quiero paz en la Araucanía, quiero paz en Chile, no quiero violencia. Si uno mira la experiencia comparada de otros países en América Latina, en otras partes del mundo, de los estados con sus pueblos originarios, ha habido conflictos, y ha habido mucho conflicto. Y la manera de resolverlos democráticamente, por la vía civilizada, no es un estado policial, ni es una militarización, ni es el camino de las operaciones Huracán y todas esas cosas que han fracasado. Entonces, con esto quiero decir, los delitos hay que investigarlos, obviamente, hay que investigarlos bien, sin prejuicio, ¿no? Sin prejuicio.
pero el tema de fondo es el que no podemos desviar. O sea, acá no podemos estar hablando de cuestiones policiales para un problema que es político, que es de fondo y que el Estado de Chile tiene una deuda histórica y distintos actores. Y cuando digo distintos actores, digo actores, por ejemplo, que quieren reivindicar territorio, ¿no? No hay una dicotomía de llevarlo blanco y negro cuando dicen no hablemos de temas policiales, sino que tenemos que hablar de temas políticos. ¿No podríamos hablar de los temas policiales y políticos al mismo tiempo, pero hablarlos? O sea, no hay problema. El punto es que llevamos harto tiempo hablando de los temas policiales y como que el foco, o esto se va a resolver con más inteligencia, más militarización. Yo hoy día veía unas imágenes de unas tanquetas, como de tanquetas de guerra, digamos, en el campo. El conflicto no se va a resolver por esa vía. No se va a resolver por esa vía. Entonces, claro, si usted quiere, podemos dedicarnos a decir, bueno, quién fue este allanamiento, qué grupos pueden ser, etcétera. Ustedes mismos tuvieron hace tiempo en el programa, por ejemplo, en Cañete, esa persona que fue asesinada en Cañete, en un evento súper extraño, ¿no? Donde Alejandra Matus preguntaba, bueno, ¿y quién está detrás de aquello? ¿No? ¿De qué lado son? No sabemos. Yo no te puedo decir, no tengo antecedentes. Lo que sí sé es que hay un problema político de fondo que no está resuelto. Y vamos a esos temas de fondo porque ese es el camino que creo que va a traer una paz duradera. Otra de las perspectivas que se mencionan cuando se habla del conflicto, de las posibles soluciones, pasa por la evolución de tierras. Y también se dice que aquí se enfrentarían a los intereses económicos en la región de las forestales. Bernardo, usted como directivo de la SOFOFA, ¿cómo ve este cruce entre los intereses comerciales que hay en la zona y también la posibilidad de restitución de tierras, lo que finalmente se podría estar jugando ahí? Mira, Eduardo, primero yo creo que hay que separar las dimensiones, ¿no es cierto? Tú hiciste una pregunta muy concreta respecto a un caso puntual, que fue una emboscada, entiendo que de 50 personas a 2 camionetas donde iban carabineros, que los hicieron bajar y luego quemaron las camionetas. Esos carabineros, entiendo, según lo que vi en las noticias, estaban investigando o enfrentando el tema del robo de madera. Está básicamente bastante demostrado importante de financiamiento para los actos delictuales y para los actos terroristas. Hay un proyecto de ley en el Parlamento, creo que fue rechazado, que tipificaba el robo de madera, porque precisamente la ley requiere evolucionar, así como también requiere modernizarse la ley de investigación. Entonces nos preguntamos, ¿por qué no hay inteligencia? ¿Por qué no se logra con mayor eficacia parar el robo de madera, que es una fuente de financiamiento a los actos delictuales y terroristas? Y al mismo tiempo no se tramitan las leyes en el Parlamento. No estoy diciendo que la respuesta al tema de la delincuencia, del terrorismo, sea solamente en unas leyes. Por supuesto que hay fallas del Estado en su accionar investigativo y también en el fondo persecutores por parte de la Fiscalía, etcétera, pero hay leyes en el Parlamento que estaban abordando esta materia. Esto se refería precisamente al robo de madera, que está muy demostrado que es una fuente de financiamiento importante a las actividades delictuales y terroristas. Entonces, esa es una dimensión que hay que separarla completamente y analizarla en su mérito, cuáles son los instrumentos que tiene el Estado, por qué ha fallado el Estado. Y una discusión completamente separada, creo yo, es, ¿no es cierto?, la que es mucho más compleja, que tiene en el fondo una dimensión de reconocimiento necesario, que también ha sido largamente prometido y nunca cumplido. Todos los programas de gobierno han dicho que los pueblos originarios deben ser reconocidos en la Constitución, su historia, su lengua, su cultura, y no ha ocurrido. Ya han pasado muchos gobiernos de distintos signos políticos, muchos candidatos, y no se cumple. Sobre las tierras lo mismo. Ha habido siempre, aquí hay total disposición de las empresas forestales, algunas de ellas son socias de SOFOFA, de sentarse en la mesa a conversar. De hecho, las empresas forestales participaron activamente de la comisión que convocó el obispo Vargas, donde también, nuevamente, se listaron una cantidad de medidas, de propuestas, que no han sido implementadas ninguna de ellas. Entonces, una eterna promesa nunca cumplida. Y eso finalmente genera mucha frustración. Me refiero a la dimensión más compleja, histórica, cultural, de la temática de los pueblos originarios, que no tiene nada que ver con la pregunta inicial tuya, ¿no es cierto?, que es un acto delictual gravísimo, que dice relación con fallas del Estado, por supuesto, pero también con fallas de la política que no saca adelante los proyectos de ley. Tendrán que ser perfeccionados, comentados, enriquecidos. Nadie puede pensar que el Parlamento es un buzón de lo que promueve el gobierno, pero al menos tiene que ser tramitado con más agilidad
de lo que ha sido hasta ahora. Quiero tomar estos argumentos que se han planteado, presentárselos a la senadora Rincón en su doble condición, como alguien que está en el Congreso, que ha sido interpelado acá en esta conversación, y como eventual candidata a la presidencia de la República. ¿Qué podría hacer eventualmente una administración suya, senadora? A ver, primero, Eduardo, obviamente lamentar profundamente lo ocurrido con carabineros y estos oficiales que han sufrido este acto en estos días. No conozco tampoco el detalle, pero obviamente está la información. Decir que aquí tenemos dos dimensiones. Una, un problema que se arrastra por años, que ningún gobierno ha sido capaz de enfrentar y solucionar. Y por lo tanto, al final, el Estado en su conjunto está al debe, que es todo el tema de la Araucanía y ni siquiera de la Araucanía, de las comunidades indígenas en nuestro país. Nosotros antes de ayer en la Democracia Cristiana, en nuestra Junta Nacional, dentro del voto político, y lo de haber visto, hablábamos de que Chile es un Estado plurinacional. ¿Por qué? Porque tenemos una comunidad de naciones dentro de este Estado. Y eso es parte de las conversaciones que nos hemos negado mucho tiempo a tener. El que no tengamos en la Constitución el reconocimiento a los pueblos indígenas es parte del debate histórico al que hacía mención Juan Ignacio Latorre. Y eso obviamente lleva dentro de la discusión todo el tema de las tierras, todo el tema de su cultura, todo el tema de la cosmovisión, en fin, es un tema bien profundo y que necesitaríamos un programa más largo que este para abordarlo. Y por el otro lado, tienes algo que Ena y Juan Ignacio también abordaban, que es relación con la falta de inteligencia, la falta de preparación de las policías. Hoy día no tenemos, tú citabas a la alcaldesa Evelyn Matei, ¿no es cierto? No tenemos policías preparadas, ni siquiera en los cursos mínimos de derechos humanos para que puedan enfrentar este tema desde esa perspectiva que también es importante. Entonces, cuando tú tienes estas dos dimensiones, ¿no? Un problema que se arrastra por años, que no hemos sabido abordar. Por otro lado, las policías que no están en condiciones de desarrollar bien su labor, y ya se han nombrado ejemplos, ¿no es cierto? La Operación Huracán y otras tantas. Se hace casi una tormenta perfecta. La crítica de Bernardo a que nosotros no tramitamos un proyecto de ley, la verdad es que me parece bien injusta, porque con la legislación hoy día vigente se podría enfrentar ese problema. No es un problema de falta de ley, es un problema mucho más profundo que perfeccionar o no perfeccionar una ley. Yo me he reunido con los dirigentes de forestales pequeñas, con empresas transportistas de mi región, del Maule, y me dicen, senadora, las grandes empresas no compran madera robada y no piden ningún tipo de certificado. Y eso es parte también del problema, porque si no hay trazabilidad y si no hay una protección a la producción, también tenemos un problema. Entonces eso es parte de esta conversación, que no tiene nada que ver con el tema mapuche, que no tiene nada que ver con el tema violencia, pero que genera obviamente una situación que es efectiva desde el punto de vista de poder financiar o no a grupos de delincuentes, porque yo ni siquiera me atrevería o generalizaría respecto de qué tipo de organizaciones son. Diputado, y yo creo que ¿sí? Le falta mucha conversación a esto para enfrentarlo, y yo lo enfrentaría de otra manera. A mí me hubiese gustado que Víctor, que es de la zona además, yo lo conozco de hace muchos años, en su primera visita a la región hubiese ido a conversar con las comunidades que no son comunidades violentistas, y no estamos hablando de las que tienen tomados terrenos, ni mucho menos, y hubiese empezado un diálogo distinto de la dimensión no solo de la Araucanía, sino que de las comunidades indígenas y además de los civiles, de la otra parte de esta conversación, porque aquí no son solo las comunidades mapuches, no son solo los indígenas, que hay de todo, y creo que es importante reconocerlo. Yo tengo en Maule muchas comunidades indígenas y converso con los dirigentes mapuches. Claro. Sí, no solamente se concretó solo la Araucanía. Sí, quiero preguntarle al diputado Ramírez también a propósito de la disposición que podría tener o no la derecha o los partidos de derecha para, por ejemplo, el reconocimiento de los pueblos mapuches o la posibilidad de que tengan escaños reservados en la Asamblea Constituyente o lo que determine el plebiscito y eventualmente a futuro en el Parlamento.
Bueno, primero, déjame partir con una palabra de aliento a los carabineros que fueron atacados. Los carabineros muchas veces sufren este tipo de ataques en todo Chile, poniendo en riesgo sus vidas. Son padres de familia, son personas comunes y corrientes, igual que cualquiera de los que estamos en este panel. Y muchas veces se les apunta a ellos con el dedo de manera muy injusta, como si ellos fueran una especie de enemigos de la sociedad, cuando en realidad su labor es justamente protegernos. También una palabra para las comunidades locales, que no son en su gran mayoría violentas y que se mancha en el fondo su propio nombre por culpa de estos pequeños grupos violentistas. Acá, Eduardo, hay cosas sobre las que estamos de acuerdo todos y hay cosas en las que no estamos de acuerdo todos. Todos estamos de acuerdo en que acá hace falta legislación en materia de modernización de carabineros, de sistemas de inteligencia, que hay un problema político, que hay un problema social, que hay un problema económico. Por ejemplo, estamos todos de acuerdo en que debiéramos incorporar el reconocimiento a los pueblos indígenas en la Constitución. Y eso se puede hacer ahora, no es necesaria una nueva Constitución para eso. Yo no conozco a nadie en el Congreso que se niegue a una cosa así. En el tema de los escaños reservados, que es tu pregunta, yo participé de la mesa de negociación y la única condición que nosotros poníamos era que los escaños reservados fueran en la misma proporción que las personas de pueblos originarios que fueran a votar, para que no hubiera super ciudadanos, en el fondo, que tienen votos que pesan más que los otros. Nada más. Entonces, si los que van a votar en el padrón de pueblo originario son el 20% de la población chilena, que el 20% sea entonces para ese padrón de los escaños. Ni un problema. Pero la izquierda se negó. Entonces, yo no, la verdad es que yo a veces siento que la izquierda... ¿Cuál fue el argumento que dieron? Porque no, cuidado, el problema no es ese. En la Cámara de Diputados, Jimena, yo sé que tú no participas. Jimena. No, si hay padrón separado. Sí, eso no es así, Jimena. Exactamente. Sí, era padrón separado. La pregunta es cómo defines tú el padrón. Sí, entonces era con un padrón separado. Entonces, pero la izquierda se negó, y yo a veces tengo la sensación de que hay parte de la izquierda que aprovecha estos temas largamente para tener un cierto discurso y que muchas veces no tienen la voluntad de solucionarlo. Y lo digo con todas sus letras, irresponsablemente, porque estuve en esa mesa y la cantidad de concesiones que dimos para que esto resultara, y finalmente ellos no estuvieron dispuestos a aprobarlo. Y por último, ¿en qué no estamos de acuerdo? No estamos de acuerdo en cómo se enfrenta la violencia en la Araucanía. Aquí tiene que haber una condena total a la violencia. Y cuando se relativiza, que fue la sensación que a mí me dio cuando escuché al senador Latorre, la verdad es que ahí es donde empieza a fallar el Estado. Cuando quienes son representantes de la gente relativizan la violencia, le están haciendo un daño brutal a la democracia. Porque no basta con decir que hay injusticia o que hay pretensiones que son justas, que pueda tener un grupo para entonces justificar en cierto modo la violencia. Porque también los profesores tienen pretensiones que son muy justas y que tienen demandas de hace años. Y también del mundo de la salud, y también gente que vive en barrios marginales. Y nosotros no tenemos por qué tolerar que alguien por esa pretensión entonces ejerza violencia. La democracia consiste justamente en que nosotros tenemos vías que son pacíficas para hacer nuestras demandas y resolver nuestras diferencias. Sí, no. Y por eso, para terminar, la condena a la violencia tiene que ser total. Y cada vez que hay un parlamentario del Frente Amplio o del Partido Comunista que van a ver a personas que están condenadas, incluso por homicidios, a mí me parece que eso es una afrenta contra la democracia. ¿Relativiza la violencia, senador Latorre? No, yo creo que esta es la típica monserga de cierto sector de la derecha, que no quiero enganchar en eso, porque yo partí diciendo, no quiero una escalada de violencia, hay caminos para resolver los conflictos y la deuda histórica del Estado-nación con los pueblos originarios, hay caminos, basta mirar la experiencia comparada, y Chile se ha demorado muchísimo en aquello, hay promesas frustradas, y por lo tanto hay una escalada de violencia. ¿Y por qué no votaron a favor de estas propuestas entonces de escaños reservados, que como lo planteaba acá el diputado? Eso ocurrió en la Cámara, el senador es senador. No, claro, sí, pero... En la Cámara de Diputados esto se aprobó muy rápido y se aprobó porque no hubo acuerdo, se aprobó en una tarde y lo mandaron al Senado sin fórmula. Y en el Senado es donde se han presentado indicaciones, y está ahí la Comisión de Constitución, indicaciones muy serias que ha presentado. Yo soy autora de una. Ya, quiero avanzar a otro tema. Entonces, es que puedo hacer, Eduardo, antes... Necesito avanzar a otro tema para no quedarnos pegados en eso, porque la agenda está bastante amplia y quiero que hablemos de economía, que también es un tema relevante en la agenda del país. Se está evaluando un segundo retiro del 10%. Es un tema que está instalado en la conversación porque se dice que las ayudas del gobierno siguen lentas en llegar, pese a los anuncios que se han hecho. Quiero preguntarle a Bernardo Larraín, ¿cómo evalúa el plan presentado por el presidente Piñera para reactivar la oferta de empleos? ¿Le parece adecuada? ¿Está en sintonía?
¿Se podría haber ido un poquito más allá con algunas medidas, por ejemplo, para facilitar el empleo femenino, aún más potente, digamos? Como decía Andrea Repetto, que planteaba eso. Mira, nos parece que el programa de subsidios de empleo a la contratación y a la mantención de aquellos contratos laborales suspendidos está en la dirección correcta. Nos parece que se requiere un impulso cuando la caída de la economía es tan profunda como la que ha ocurrido como consecuencia del COVID. Por supuesto se requiere un cierto impulso del Estado con estos incentivos, pero no va a ser suficiente. No porque esté pidiendo más subsidio al empleo, porque hay otras condiciones que son muy relevantes para tomar esa decisión de invertir, de crecer y por lo tanto de aumentar el empleo, digamos. En el fondo, por ejemplo, finalmente la incertidumbre en torno a la cuestión regulatoria, por supuesto que es relevante también. O sea, este es un impulso adicional, pero tiene que haber una base, por así decirlo, de condiciones habilitantes para reactivar la inversión en Chile. Pero me parece que está bien direccionado. Hay un impulso extra a la contratación de los sectores que más han sufrido esta crisis de empleo, como son mujeres, jóvenes de 18 a 24 años y también personas con discapacidad, personas que tienen mucho más dificultad de acceso al mercado del trabajo. Además, el subsidio del empleo nuevo se suma al bono de trabajo de la mujer y también al subsidio del empleo joven. Por lo tanto, hay un sello básicamente dirigido a esos sectores que han sufrido más la crisis de empleo, como son los que mencioné, mujeres, jóvenes, personas con discapacidad. Quizás faltan, ¿no es cierto?, adultos mayores. Yo creo que los adultos mayores también merecen una oportunidad de reintegrarse al mundo del trabajo. Obviamente que eso requiere un marco laboral más flexible, porque los adultos mayores obviamente requieren una jornada especial. Yo creo que este tema de la flexibilidad también es muy relevante. Una palabra que muchas veces asimilaba a precariedad. Finalmente, la mayor precariedad que hemos observado en estas pandemias es la de la informalidad, el trabajo informal, el cuenta propia. Si queremos, en el fondo, promover e incentivar que ese trabajo informal se formalice, el marco laboral tiene que ser más flexible. Bernardo, usted menciona... Lo mayor puede trabajar, por ejemplo, mitad de jornada, puede interrumpir su jornada y quizás descansar a mediodía y luego volver a trabajar en la tarde. O sea, claro, el subsidio es un instrumento importante, pero falta una discusión mucho más de fondo de lo que es, ¿no es cierto?, el sistema laboral. Usted menciona, Bernardo, la incertidumbre del marco regulatorio. ¿A qué se refiere con eso? Bueno, yo creo que hay una... Hoy día lo decía, hicimos un foro hoy día en la mañana sobre cómo se vincula, por así decirlo, el proceso constitucional con el proceso de recuperación económica. Pero más allá del proceso constitucional, Sebastián Sichel decía, mire, aquí hay una profusión de mociones parlamentarias que todas tienen objetivos loables. Aquí es muy importante decir lo siguiente: todos estamos, ¿no es cierto?, por proteger los glaciares, todos estamos por aliviarle la vida a las personas de clase media que están sufriendo los efectos de la pandemia. Todos los objetivos que promueven estas iniciativas parlamentarias son objetivos loables que compartimos. Pero eso no puede, en el fondo, eludir el imperativo ético de seleccionar los instrumentos más adecuados, que no generan efectos, por ejemplo, en la recuperación que a su vez genera empleos que finalmente es la única fuente de, por así decirlo, seguridad de ingresos de largo plazo para las personas. Todos saben, y las personas saben, y creo que sería malo que se generara una falsa expectativa de que el apoyo del Estado es un apoyo transitorio, es un apoyo de emergencia y tiene que ser reemplazado por una recuperación económica. Esa palabra, recuperación, crecimiento, que algunos estigmatizan por tecnocrática, porque es de interés de algunos, es un imperativo ético hoy día en el país. Tener 3 millones de personas que no tienen empleo, tener en el fondo un 30% de las personas que trabajan en la informalidad, con la precariedad que eso implica, muchas veces no vemos esa realidad. Y por lo tanto, la recuperación económica es básicamente lo que va a reemplazar la asistencia transitoria del Estado. Y creo que no se le pone suficiente acento a la recuperación en circunstancias que es un desafío tan trascendente como el constitucional, por así decirlo. Le pregunto a la senadora Rincón, ¿usted apoyó el primer retiro del 10%? ¿Está apoyando este segundo retiro? Mira, somos el tercer país, si la memoria no me falla, lo que leí en algún periódico estos días, el tercer país del mundo con mayor pérdida de empleo. Estamos cerca del 21%, después de Perú, que tiene casi un 40%, y Costa Rica un 21%.
Y obviamente la situación, tal como lo describía Bernardo, es dramática para un conjunto de hogares en nuestro país, en mi región, en las regiones de los colegas. La situación es muy difícil. Y la pregunta es, ¿cómo enfrentamos esta situación que se suma obviamente a una situación de crisis sanitaria tremendamente compleja? Y cuando el Estado no da respuestas, o el gobierno, pero el Estado al final del día no da respuestas, obviamente estas propuestas empiezan a tomar cuerpo. Y ahí, y yo lo he dicho, Eduardo, no sé si me has leído, y lo he dicho hace pocos días, creo que es súper confuso ofrecer un segundo retiro del 10% cuando hay personas que ya lo retiraron todo y no tienen que retirar. 1.800.000 personas. Exactamente, creo que la respuesta debiera ser desde el Estado. ¿Cómo vamos a apoyar a esas familias que están en una situación crítica y que no van a tener a nada que echarle mano porque ya no tienen ahorros? Y ese es el problema. Entonces, yo siento una ausencia desde el gobierno terrible de respuestas. Veía cómo el ministro de Educación había ido a acompañar al alcalde de Pelarco en la reapertura de las clases y tuvieron que cerrarlas rápidamente porque habían contagiado en uno de los colegios, sin medidas de contingencia. Veo cuando se anuncia que tienen que volver los niños al colegio y resulta que el seguro escolar no los va a cubrir si hay contagio. Veo que se dice que tienen que volver las mujeres a trabajar y no tienen dónde llevar a sus hijos a las salas cunas. Entonces, creo que nos falta como país, y no estoy echándole la culpa al gobierno, a todos, a lo legislativo, al ejecutivo, a los empresarios, una red de colaboración para enfrentar una situación que es crítica. Entonces, entiendo que presento la mala idea y al no haber un aporte más masivo... Yo creo que este segundo retiro del 10% tiene que ser con cargos fiscales. Porque si no sería engañar a la gente. Quien no tiene plata, ¿de dónde la va a retirar? O sea, perdón, entonces no sería un retiro, sino que sería un pago por parte del Estado. Hay que hacer un subsidio, y nosotros lo dijimos, Juan Ignacio me lo puede decir cuándo fue, pero creo que fue por allá por mayo, un ingreso familiar de emergencia para nuestras familias, porque es urgente. La situación es crítica, Eduardo, crítica. Lo sabemos. Diputado Ramírez, ¿qué le parece a usted este retiro o eventual segundo retiro del 10%? Una de sus impulsoras, la diputada Giles, ha llamado a la población a apoyar esto, utilizando un hashtag incluso que la menciona, para presionar sobre esta posibilidad de un segundo retiro. Mire, yo en esto me siento más cercano a la senadora Rincón, que es demócrata cristiana, o a Revolución Democrática, que a Renovación Nacional. Una cosa increíble, porque aquí ya la cuestión es transversal para los dos lados. La senadora Rincón, Revolución Democrática, han dicho que están en contra del retiro del segundo 10% por las razones que dio Jimena. Una de ellas es que hay gente que no va a poder retirar nada, entonces esto es un engaño. Porque al final del día, ¿cuál es este instrumento, para qué se supone que sirve? Para ayudar a las personas que hoy día lo están pasando peor. ¿Quiénes son las personas que ya no les quedan ahorro? Justamente las más pobres, las más vulnerables, las que han tenido toda su vida informalidad, las que no han tenido pega. Entonces, vamos a aprobar el retiro del 10% para no ayudar a muchísima gente que necesita ayuda. Entonces es ridículo. Revolución Democrática esgrimió un argumento que a mí me parece bien interesante. Ellos lo que han dicho es: no se puede seguir enfrentando la crisis económica con el ahorro de los trabajadores. Tiene que ser con cargo al Estado. Yo estoy 100% de acuerdo con esa afirmación. ¿De dónde sale la plata, Eduardo? Aprobamos la semana pasada en el Congreso un fondo al gobierno, le dijimos: tome, usted tiene 12.000 millones de dólares para enfrentar la crisis sanitaria y económica. El gobierno ya anunció el fin de semana que de esos 12.000, 2.000 van para el subsidio al empleo. Bueno, hay otra parte que va al IFE y qué sé yo, pero el gobierno tiene un margen para ampliar el IFE, que sean más lucas, que llegue a más gente, y de esa manera llegar a las personas con las que eventualmente estaríamos llegando, pero no, porque no les quedan ahorros, con el segundo retiro del 10%. Ahora, ¿qué hacemos con esas personas que no están dentro de ese universo de 1.800.000 personas que ya no tienen nada que sacar, o sea, no van a poder hacer un segundo retiro del 10%, sino que aquellas que todavía le quedan algunos ahorros en las AFP y que necesitan la plata porque no le está llegando a ellos los aportes? El IFE llega hasta octubre, son 100.000 pesos. Bueno, el tema es justamente... Ese es el desafío. El desafío es justamente ver cómo hacemos que
la plata le llegue a grupos que hoy día no le están llegando y cómo aumentamos el monto. Ahora, pero lo que dice la senadora Rincón es cierto, ¿no? Que si no hay una propuesta, que era lo mismo que pasó la vez anterior, al no haber una mejor alternativa por parte del gobierno, parece que la mala idea se convertía en la idea plausible. Sí, pero a diferencia del primer retiro, este retiro no va a llegar a esa gente que la necesita. Eduardo, o sea, es una no solución. Sí, senadora. Eduardo, un dato. Voy con la senadora y luego con el senador. Cortito, el senador Montes decía algo que es súper cierto. El gobierno a la fecha no ha entregado ninguna cifra de cuánto ha llegado al IFE 1, 2 y 3, cuánto ha llegado al bono de la clase media, cuánto ha llegado al subsidio de protección del empleo. No tenemos datos de los recursos que el gobierno ha colocado, entregado por cada uno de los programas que se han aprobado. Y yo creo que es fundamental tener esa información, porque lo que uno siente, y te puedo dar la lista de gente que reclama en mi oficina a través de los sitios web, de distintas plataformas que tenemos, de la ausencia de ayuda del gobierno o que la que se prometió llegó de manera distinta a la que se había prometido. Entonces, la situación se va acrecentando y frente a una no respuesta del gobierno vamos a tener que entrar a evaluar este segundo retiro, lo que me parece de verdad una cosa que es terrible, porque los trabajadores van a tener que seguir subsidiando la ayuda del gobierno. Senador Latorre. Sí, Eduardo, mira, hoy día justo escuchaba a Andrea Repeto, una economista que respeto mucho, además colabora en la Fundación Nacional para la Superación de la Pobreza, y ella daba unos datos muy, muy potentes de cómo son los trabajadores y las clases medias quienes están pagando el costo de la crisis. Es decir, con el retiro del 10%, más con de alguna manera el subsidio, el seguro de desempleo, ¿no? Que son recursos también ahorrados por los trabajadores para el desempleo, en el fondo, que se han usado en esta crisis, son las familias las que han usado esos recursos para paliar esta crisis. El Estado ha puesto muchísimo menos, era la mitad la ha puesto el Estado. Y ahí yo me hago la pregunta, y le hago la pregunta también con mucho respeto, pero directamente a Bernardo. Yo me pregunto con qué se ponen hoy día los más ricos para paliar esta crisis. No puede ser solo caridad, teletón, donaciones. Ahí está la pregunta sobre justicia tributaria. Bernardo decía recuperación económica, crecimiento económico. Ok, pero con justicia social y con justicia ambiental. Y ahí la pregunta en serio es, ¿con qué están dispuestos? Porque cuando estamos hablando de, por ejemplo, subirle un poquito las pensiones con el IVA, que es un impuesto regresivo, que nuevamente lo van a pagar los más pobres, las clases medias, los consumidores, las grandes mayorías, sabiendo el costo de la vida que hay en Chile y la escasez de recursos que hay en Chile, la pregunta es con qué se ponen los más ricos en nuestro país para paliar esta crisis. La crisis no la pueden estar pagando solo los trabajadores, que además hay grandes empresarios que están ganando mucho más plata. Es verdad que hay muchos empresarios que están muy complicados, pero hay grandes empresarios que están ganando mucha plata con la crisis. La pregunta es cómo se ponen, con qué se ponen. Bernardo. Mira, yo creo que la profundidad de la crisis en Chile y en todas partes del mundo hace que toda respuesta parezca insuficiente. No hay ningún gobierno que haya estado a la altura de la profundidad de la crisis, no hay ningún congreso que lo haya hecho, no hay ningún mundo empresarial que lo haya hecho, porque es muy profunda y muy compleja la crisis, y muy imprevista, llegó de sopetón, no había preparación para ella. Por lo tanto, quiero partir por decir en el fondo que este intento de traspasarle responsabilidad al otro, el gobierno se atrasó en los instrumentos y por lo tanto tenemos que recurrir a una medida que los mismos senadores y diputados dicen que es mala. Entonces, ¿por qué no proponen 5 medidas alternativas? Entra la que supuestamente el gobierno plantea en forma atrasada y esta medida mala que sería el retiro. Entonces yo creo que los empresarios tenemos mucho que hacer y mucho más que hacer, y lo digo con humildad. Ahora, lo que sí puedo decir, senador Latorre, es que están haciendo mucho. Hay empresas que están destruidas por la crisis, el comercio, el turismo, los servicios de transporte aéreo, otras empresas que están muy afectadas y sin embargo no han utilizado la ley de protección del empleo, no han producido ninguna desvinculación, han mantenido las remuneraciones. Para mí es fácil decirlo porque Sofofa tiene muchas empresas grandes que están en esa condición, que tienen remuneraciones que exceden con creces el mínimo de dignidad, que han mantenido el empleo, que no han utilizado la ley de protección del empleo, y están haciendo un gran esfuerzo para ello. Están no solamente haciendo un esfuerzo económico con sus trabajadores, sino que también están generando espacios de conversación, que muchas veces es tanto más importante que la cuestión económica.
Pero ¿podemos hacer mucho más? Por supuesto que podemos hacer mucho más. Y por lo tanto, más que estar apuntando con el dedo al atraso del gobierno, en el fondo la insuficiente de tal o cual medida, estamos trabajando, estamos ocupados. Las empresas no tenemos una unidad centralizada, ¿no es cierto?, que hace cadenas nacionales para informar sus medidas. Está actuando cada una en su perímetro y creo que por algo los trabajadores chilenos, ese empleo asalariado formal, que son 5 millones de personas, en un 80% dicen que están satisfechos con su trabajo. ¿Dónde está la precariedad, senador Latorre? Está en el trabajo informal, está en el trabajo por cuenta propia, que nunca ha sido protagonista de la política pública. Cada vez que se rigidiza el código laboral, son menos oportunidades para ese trabajo informal, que lo único que quisiera es tener un empleo remunerado, formal, en una empresa grande, por ejemplo, socia de Sofofa. Y sin embargo, la cuestión de la flexibilidad, hay sectores políticos que la hacen sinónimo de precariedad, cuando la mayor precariedad está al frente de sus ojos, que es, ¿no es cierto?, el trabajo informal por cuenta propia, y eso se ha hecho evidente con la pandemia. Hemos visto en el fondo esas personas que tienen que levantarse, que no pueden cumplir la cuarentena, no porque no quieran, sino que simplemente porque tienen que levantarse a ganarse el diario vivir, y lo hacen en la informalidad. Y esa informalidad ha subido de un 20 a un 30% en Chile. Y sin embargo, seguimos diciendo que la adaptabilidad y la flexibilidad es precariedad. La precariedad está en la informalidad, que precisamente se incentiva cuando aumentamos el costo de contratación, cuando rigidizamos el mercado laboral. Y esa es la realidad. Y ahora, desafío a la empresa, los toman un 100%, no apunto con el dedo para el lado, vamos a hacer ojalá mucho más de lo que estamos haciendo y asumo el desafío. Le quiero preguntar a la senadora Bomber al respecto del segundo retiro del 10%. En el primer retiro, algunos senadores, el senador Moreira, por ejemplo, de su partido, dijo que al final lo hacía por una cuestión cristiana. ¿Ha cambiado el escenario como para decirle que no a este segundo retiro? Yo creo que cuando nosotros miramos la crisis que estamos viviendo, es una crisis gigantesca. Yo creo que nadie se hubiese imaginado el tipo de crisis que podíamos llegar a estar viviendo. Es una crisis realmente profunda en todo el mundo. ¿Y qué es lo que cuando uno dice es que aquí no, el gobierno no ha estado, los empresarios no han estado, no sé quién más no ha estado, uno dice... ¿Cómo se puede enfrentar o cómo se puede decir de que alguien podría haber llegado a enfrentar esta crisis de manera perfecta? Si nunca habíamos tenido así, si ni los países más desarrollados la pudieron enfrentar de manera perfecta. De hecho, tuvimos países europeos mucho más desarrollados que nosotros, que desde un punto de vista sanitario tuvieron el dilema de la última cama. Y aquí en Chile dijeron que el sistema sanitario iba a colapsar, que íbamos a tener el dilema de la última. No tuvimos el dilema de la última cama. No faltaron ventiladores mecánicos. Entonces, cuando dice el gobierno no ha hecho mal nada o lo ha hecho todo mal, yo digo, mire, sí, el gobierno ha tenido fallas, pero decir que ha estado todo mal, me parece que... Sobre esta materia, senadora, para no... no ver, voy para allá. Lo que pasa es que eso tampoco se dice, porque en su minuto, respecto al tema sanitario, se dijeron que iban a pasar las peores cosas del mundo y sí, resulta que perdón, hoy es que, nadie senadora, dice que si usted lleva el camino para allá, alguien le podría contraargumentar las cifras de mortandad en Chile, las cifras de contagiados por millón de habitantes. Sí, por eso no quiero entrar en esa área, quiero concluirme en el 10%. Voy ahora al tema económico. Yo coincido cuando se dice de que al principio, cuando el gobierno pensó que esta crisis se iba a demorar 3 meses, las medidas que tomó y las medidas que nosotros aprobamos en el Congreso fueron medidas pensando siempre en 3 meses. Y de hecho, el ingreso familiar de emergencia que existe y que se aprobó en el Congreso, al principio llegó solo a 1,2 millones de hogares. Pero fíjense que ya el cuarto aporte llegó a 3 millones de hogares. Entonces, acá la política pública la hemos ido mejorando y no solo la ha ido mejorando el gobierno, la hemos ido mejorando entre todos. Nos hemos ido dando cuenta cuáles son las fallas que ha habido. Y a mí me pasó lo mismo que le pasó a Jimena al principio, que llegaban muchas familias que no sabían cómo postular al IFE y que era un problema. Ahora eso ya no sucede porque el sistema está mucho mejor y está mucho más fácil. ¿Qué creo yo que tenemos que enfrentar ahora? Nosotros ahora tenemos que empezar a caminar entre lo que es la crisis y lo que empieza a ser la recuperación.
Y se los digo porque uno lo ve en ciudades como Valdivia, donde nosotros vamos como adelantados a lo que ha ocurrido en el resto del país, y donde a mí me hubiese gustado, por ejemplo, que todo lo que es el subsidio al empleo hubiese llegado mucho antes, porque nosotros lo necesitábamos antes, y probablemente vamos a ir avanzando y después vamos a ir retrocediendo. Senadora, porque fíjense que esta crisis nos va a acompañar durante probablemente un año más todavía. Sí, entonces, perdón, cuando disculpe Jimena que me interrumpa, dice, pero es que me gustaría tener su respuesta sobre la pregunta que le planteo. El 10%, el segundo retiro un 10%, considerando que a algunas personas todavía no les llega la ayuda del Estado. Usted ha dicho, el Estado está, pero claro, es insuficiente. Pero para ese universo de personas, al no tener ayuda del Estado, parece que lo único que va quedando es rascarse con sus propias uñas, como ocurrió ya una vez. ¿Qué se les dice a esa gente entonces cuando se rechaza esa segunda opción o posibilidad? Yo lo primero que diría es lo mismo que dijo Jimena y lo que dijo Guillermo. Las personas que peor lo están pasando no son las personas que en algún momento tuvieron empleo y que pudieron cotizar, porque en general las personas que peor lo han pasado en esta crisis han sido las personas informales y las personas que no tenían ahorros. Y esas personas que tienen pocos ahorros ahora tampoco los tienen. Respecto a las personas que el ingreso familiar de emergencia para las personas de clase media, eso ha ido aumentando. Ahora, si es que uno dice, mire, tenemos un universo de personas donde todavía no se ha recuperado el empleo y donde todavía nosotros tenemos que llegar con ayuda, yo creo que eso tiene que ser con aporte estatal. Porque estas son las pensiones de las personas. Tiene que ser con aporte estatal y eso es lo que tenemos que revisar. Ahora también tenemos que revisar otra cosa que está sucediendo y que a mí por lo menos me llamó mucho la atención. Se resulta que de las personas que tuvieron relación laboral suspendida, eran 700.000. Esta fue una política del gobierno. Yo siempre pensé que para ellos recuperar su trabajo iba a ser muy, muy difícil. Y resulta que de ellos ya el 85% ha recuperado su puesto de trabajo. Entonces yo creo que aquí tenemos que ir por el empleo. El empleo, el empleo, el empleo. Y ahí a mí me alegró mucho, por lo menos, algo que uno siempre no espera necesariamente, yo no pensé que lo iban a tomar de tan buena manera. Lo hicimos con Jimena, estuvimos con varias senadoras mujeres, a donde el ministro Briones, pidiéndole que la recuperación económica tuviese rostro de mujer y que el subsidio al empleo para las mujeres fuese mayor que el de los hombres. Eso estamos encaminados para allá y eso se hizo. Y yo creo que ahí es donde nosotros tenemos que ir con mucho más creatividad, también a ayudarle a aquellos que peor lo están pasando. Yo solo pienso en, por ejemplo, el tema del turismo, que va a estar golpeado durante mucho tiempo más, donde otras industrias van a poder ir recuperándose. Hay algunas otras que van a estar golpeadas durante mucho tiempo más, y es ahí donde yo sí creo que tenemos que mirar con mucho mayor atención, no en el general, pero sí en el particular. Quiero plantear otro punto respecto a la materia económica que tiene que ver con el sueldo mínimo. 6.000 pesos es lo que se aprueba en la Comisión de Hacienda de la Cámara, 320.500 es el sueldo mínimo actual, aumentará en 6.000 pesos hasta abril del año 2021. Los argumentos son: ¿de qué manera podemos subir el sueldo mínimo en un periodo donde hay que privilegiar la contratación de gente, la generación de empleos? ¿Cómo se ecualizan ambas realidades? Un sueldo mínimo bajo que no alcanzará, pese a lo que piensa el ministro de Economía, versus la realidad del país en términos de generación de empleo. ¿Cómo ecualizamos? ¿Cómo llegamos a un punto de equilibrio ahí? Lo dejo abierto. ¿Quién quiere tomar esa...? Yo estoy en la Comisión de Trabajo y de Hacienda, que son las dos comisiones donde se vio esto. Primero hay que decir, hoy día fue aprobado la Comisión de Hacienda con votos a favor y abstenciones. No hubo ningún voto en contra. En la Comisión de Trabajo tampoco hubo votos en contra. Fue una discusión especial. Yo llevo 2 años y medio en el Congreso, así que no tengo mucha experiencia, pero hablando con los parlamentarios que tienen más tiempo, me habían dicho que esta discusión fue distinta a todas las demás, porque por primera vez en la Comisión de Trabajo se recibió a un montón de organizaciones de las pymes más chiquititas pidiendo por favor que no subieran el sueldo mínimo, porque ya, y daban un montón de ejemplos de empresas que tenían 16 trabajadores y que hoy día tenían 2, en fin, y que estaban de verdad con el agua hasta el cuello. Y yo quiero valorar el hecho de que se llegó a 2 acuerdos importantes. Primero, la CUT tuvo una actitud súper constructiva. Y la misma Bárbara Figueroa dijo: a nosotros los trabajadores nos están pidiendo que facilitemos la creación de empleo, y por eso no hicimos un tema, en el fondo, en los medios de comunicación respecto a esta alza, porque entendemos que estamos en una situación difícil. Nobleza obliga, bien ahí Bárbara Figueroa. Y decir que el segundo acuerdo, que me parece clave,
es que vamos a revisar de nuevo el sueldo mínimo, no en un año más como es siempre, sino que en abril. ¿Y cuál es la lógica de revisarlo en abril? Que si en abril las condiciones económicas están mejor que hoy día, se vuelve a subir. Entonces ahí tú puedes tener un acumulado que en el año sea una buena alza. Pero si en abril las cosas están... ¿Es una buena alza, diputado? No, a ver, cuando hablamos de sueldo mínimo, siempre estamos hablando de una situación precaria para las familias. Claro. Sí, eso es así. Pero también cuando hablamos de sueldo mínimo, Eduardo, estamos hablando de pymes a las que les cuesta mucho pagarlo. No, por supuesto, porque las grandes empresas no pagan el sueldo mínimo. Exactamente, no, eso lo saben, pero que entonces, como se aumentan 6.000 hasta abril y se va a revisar en abril y ahí se podría establecer si las condiciones económicas mejoran una buena alza. Por eso le pregunto, ¿cuánto sería una buena alza? La única forma de saber lo que es una buena alza es compararlo con alzas anteriores. ¿Ya? Que en el gobierno de la presidenta Bachelet sin crisis económica se subió 6.000 pesos el salario mínimo una vez. Entonces, uno podría decir, si comparas con ese año, que en un año de crisis como este, y solo por medio año, 6.000 puede ser considerado bueno. Yo creo que no es bueno. Pero lo que te estoy diciendo es que, ¿comparado con qué? Ahora, yo soy de la idea de que es una actitud constructiva, seria, realista, el hecho de decir, volvamos a ver esto en abril. Si la situación está mejor, volvamos a subirlo y que se acumule con el alza que tenemos hoy día. ¿Esa alza de 6.000 pesos en el gobierno de Michelle Bachelet son 6.000 o 6.000 de aquel entonces? ¿Es nominal? De aquel entonces, pero la inflación en Chile acumulada en 4 años no da como para pensar de que son 18.000 pesos de hoy día. Bernardo, la gran empresa no paga el sueldo mínimo. Se ha hablado en algunas oportunidades de hacer un diferenciado, un sueldo mínimo que puedan pagar las pymes y un sueldo mínimo adecuado para las grandes empresas. ¿Esa idea a ustedes les mueve la aguja? ¿Les parece razonable o es innecesaria? En general, hay muchas cosas que parecen razonables, que tienen sentido común, así como también, por ejemplo, las tasas de impuestos diferenciadas, los sueldos mínimos diferenciados. Pero finalmente en la práctica funcionan mal, digamos. Empiezan a producir maneras, ¿no es cierto?, de disfrazarse de pyme. Hay incentivos para mantenerse como pyme en circunstancias que lo que debiéramos promover en Chile, ¿no es cierto?, es que esa pyme que nace crezca. Y ojalá su gran sueño sea pasar ese umbral de solamente 100.000 UF que las define como pyme. Y ojalá se transforme en una gran empresa y haya más movilidad, incluso así como se habla de la movilidad social. También es importante que haya mucho más movilidad empresarial. Y creo que en Chile hay muchas empresas que se crean, hay muchas pymes, pero les cuesta pasar ese umbral, transformarse en mediana, crecer, y por lo tanto, en general los países están de vuelta de la lógica de básicamente sueldo mínimo diferenciado o bien tasa de impuestos diferenciada, porque se producen estas consecuencias quizás no previstas, digamos, que generan en el fondo más problemas que beneficios. Entonces, finalmente, el tema del sueldo mínimo, el tema tributario, hay que preguntarse, ¿es una buena política pública? ¿Cómo logramos en el fondo que esa persona que está en la informalidad entre al empleo asalariado formal? ¿El sueldo mínimo hace una diferencia en ese sentido? Bueno, los estudios indican que sí. Ahora, nuevamente, nunca va a ser suficiente el aumento del sueldo mínimo para la realidad de una persona que, como decía el diputado Ramírez, es muy precaria. Claro. Nunca va a ser suficiente la asistencia del Estado en un momento de crisis económica. Y por lo tanto creo que es muy importante la responsabilidad de decir aquí el Estado no va a poder ser una asistencia permanente. Y más pronto que tarde, la recuperación económica debe reemplazar esa asistencia temporal. Y las personas lo saben. La persona quiere empleo más que una asistencia temporal del Estado. Y por lo tanto creo yo que muchas veces desde la política, yo hoy día he escuchado ingreso de emergencia, en fin, retiro del 10% de las pensiones, y no se habla de este tema en el fondo que, insisto, algunos dicen que es tecnocrático, que solo interesa a algunos, pero el redinamizar la economía, insisto, no es una palabra tecnocrática que interesa solamente a los economistas. Y me encantaría que la palabra economía, crecimiento, estuviera mucho más frecuente, pronunciada
en las comisiones de la Cámara de Diputados y del Senado. Le pongo lo siguiente, Bernardo. Vamos a invitar a la Comisión de Economía entonces, Bernardo. Ya está hecha la invitación ahí, miren. Vamos a hacer lo siguiente, senador, porque también tenemos que hacer una pausa a esta hora. Ya son las 10 de la noche con 23 minutos, perdón, las 11 de la noche con 23 minutos. Hacemos la pausa, al regreso vamos a hablar de plebiscito, vamos a hablar de los nombres que están sonando como precandidatos. Tenemos ropa tendida, como se dice en el campo, porque está ahí la senadora Rincón. Vamos a hablar de eso y más acá en Mentiras Verdaderas. Recuerda que ahí tienen nuestro hashtag para que tú también participes. Interesante el panel de esta noche de Mentiras Verdaderas. Volvemos. Este debate que está marcando de alguna manera la pauta informativa en Estados Unidos. Interesante por las cosas que se van comentando ahí en ese lugar. Veamos, tenemos imágenes, ¿no? Veámosla, por favor. Estamos esperando se vea ahora, señor director, la imagen. Por favor, para que revisen el proceso. Ojalá no haga falta en términos de las elecciones mismas. Esto que está ocurriendo. Hubo un tenso cruce de palabras en el inicio del debate entre Donald Trump y Biden. Las boletas en 2016 fueron anuladas. Decían no me gusta, no me gusta, y las votaban. ¿Pero qué va a hacer en cuanto a eso? Están saliendo millones de papeletas en este mismo momento. Si usted pide una boleta, está bien. Le estoy preguntando del hecho de que hay millones de personas. La gente va y vota. Lo que estoy diciendo es que si hay millones de personas... Chris, o solicitas la boleta, te la envían, la llenas y la devuelves. ¿Has visto lo que ha pasado? Miren lo que pasó en Virginia Occidental. Bueno, ahí están hablando de las formas de votación en Estados Unidos, un debate con mucho show, muy al estilo norteamericano. Hubo un cruce de palabras al comienzo porque Donald Trump le dijo a Joe Biden que era un socialista de cara a estas elecciones, y Joe Biden le dijo simplemente que era un mentiroso y que se comporta de manera poco presidencial. Eso es parte del debate con altura de mira que se está desarrollando en Estados Unidos. Eduardo, y una anécdota del debate, mostraron este gráfico, no sé a ver, pero ¿ya? Mostraban los países con más muertos por 100.000 habitantes y salimos quintos en el debate presidencial de Estados Unidos. Lo mostraron ahí, pucha, estábamos ahí metidos. Bueno, estamos hablando con nuestro panel esta noche de martes de diversos temas. Que son los temas que están sin duda en la conversación de cada uno de nosotros. Y el tema del plebiscito, que ya estamos en la recta final, también ha estado en la discusión. Ya tenemos una campaña en movimiento a través de las redes sociales hace rato, pero también a través de la televisión y la radio. Quiero preguntarle a los aquí presentes que van a favor del rechazo, más allá del argumento de la hoja en blanco. Se ha hablado mucho de que hay que rechazar para reformar. Y el contraargumento es por qué no se reformó antes y hoy sí, cuando ya tenemos esta situación circulando. Quisiera preguntarle a los exponentes, aquellos que están a favor del rechazo entre los aquí presentes, ¿cuáles serían, desde la perspectiva de ustedes, los puntos clave y a los que hay alguna suerte de compromiso de hincarle el diente para rechazar? Bueno, para mí las cosas más urgentes son, primero, pensiones. Creo que hoy día está muy trancado la discusión en pensiones justamente porque hay algunos parlamentarios, en su derecho, que dicen no es el momento de hacer reformas al sistema porque tenemos que esperar a ver qué es lo que ocurre con la constituyente. Pero no dicen que no es necesario cambiar la constitución para ver el tema de las pensiones. Obvio, pues, no es necesario. Pero hay personas de oposición que dicen, ¿para qué vamos ahora a reformar las pensiones si viene una asamblea constituyente? Entonces, a ellos habría que responderles dos cosas. Primero, el tema es urgente. Y segundo, la Constitución no es el decreto ley 3500 donde está el tema de las pensiones. Okay, pero de lo que está en la Constitución... pero ¿En qué punto se comprometen a...? Lo que pasa es que los que están por el apruebo, cuando dicen qué cosas tienen que cambiar, no hablan de nada de lo que está en la Constitución, pues, Eduardo. Por eso, porque hablan de mejores pensiones, de mejor educación, de mejor salud, y nada de eso está en la Constitución. Por eso yo le pregunto a usted, que es del rechazo, de lo que está en la Constitución, ¿a dónde van las reformas? Tribunal Constitucional, yo soy de la idea de que tiene que haber una sala revisora de temas constitucionales en la Corte Suprema, no un tribunal constitucional, esa es mi idea. Segundo, eliminar el TC, cambiarlo. Reforma al Poder Judicial. Yo creo que hoy día hacen falta controles, si tú quieres incluso más democráticos, para que los jueces, cuando no fallan bien, en el fondo tengan mecanismos de control. Yo creo que hay un desbalance de chequeos cruzados que el Poder Judicial no tiene. Tiene que haber una movilización del Estado brutal. O sea, uno conversa con los parlamentarios del Congreso y todos te dicen calladito, sí, en realidad
los funcionarios públicos deberían estar regidos por el Código del Trabajo, pero nadie se atreve a decirlo en voz muy alta porque si no hay mucha gente que se enoja. Ese tipo de cosas yo creo que hoy día tiene que reformarse la Constitución. Ahora, yo sé que para los chilenos hay cosas mucho más urgentes, todas ellas no están en la Constitución, pero hoy día lamentablemente están trabados y van a seguir trabados si gana la apruebo durante algunos años, porque hay algunos, insisto, están en su derecho, yo no comparto el argumento, pero hay algunos que dicen no podemos tocar nada hasta que no sepamos cómo va a ser la nueva Constitución, porque si en la Constitución llegan a poner algo incompatible con lo que estamos discutiendo, entonces no va a servir de nada. Senadora Mumbaver, usted desde su perspectiva, ¿qué otros puntos cambiaría de la Constitución en este rechazo para reformar? Está muteada, senadora. Le tengo tanto miedo al micrófono, todas las cosas que pasan, que lo apago todo el rato. Pero ahora lo prendí. Yo creo que mi mayor temor respecto y la razón por la cual yo estoy por el rechazo es porque la página en blanco, el empezar todo de nuevo, el tirar todo lo que hemos hecho en los últimos 40 años a la basura y partir de nada, me parece que es sumamente complejo. Y a mí esto de la página en blanco no me parece menor. Y esa es mi razón del rechazo. Entonces, yo creo cuando uno dice, mire, se pueden hacer cambios, claro que hay cambios que son relevantes, por lo menos a mí, pero esto no es de lo que la ciudadanía está pensando que el cambio a la Constitución va a ser. Lo que dice el Guille es totalmente verdad. A la gente se le está diciendo que va a mejorar desde el medio ambiente hasta las pensiones, todo, porque se va a cambiar la Constitución. Y el problema que van a tener es que cuando tengamos la Constitución nueva, eso no va a ser así y se va a producir un problema de frustración y por lo tanto de legitimidad con la nueva Constitución muy fuerte. Ahora, ¿qué creo que hay que mirar? Yo creo que hay que mirar cómo funciona un sistema presidencial con un sistema de elección de Congreso proporcional. Está funcionando mal. Lo que nosotros tenemos hoy es que el gobierno tiene mayoría en el Congreso, que eso ha pasado otras veces, pero antes con un sistema que era menos proporcional que el actual, por lo menos tú tenías una oposición, o quizás dos, hoy tienes 5. Y para un presidente de la República tener que negociar con 5 posiciones, que estoy diciendo 5, 6, 4, 3, no sé cuántas son al final, para ponerse de acuerdo es muy difícil y por lo tanto proyectos importantes, como por ejemplo la modernización de las policías por una parte, pero también pensiones, están trabados porque no es posible sacarlos del Congreso, no solamente porque el presidente no tiene mayoría en el Congreso, sino que porque se traban las oposiciones entre ellas. Entonces, cuando a mí me preguntan, yo eso lo miraría de todas maneras en el sistema que tenemos actualmente, porque creo que no está funcionando bien y creo que la modernización del Estado es súper importante. Aprovecho de preguntarle, ayer la precandidata de la UDI, lo corrijo, antes dije Renovación Nacional, Evelyn Matei. Sí, yo no lo quise corregir, pero por buena onda, sí. No, pero corríjame nomás. Sí. Más de un candidato presidencial. Sí, pues un partido pródigo en liderazgos. Para que vea, puro liderazgo acá. Ella mencionaba de eliminar una de las cámaras, hacer un congreso unicameral. ¿Le parece esa idea? Mira, yo sé que eso es una idea que anda dando vuelta. A mí me gusta el bicameralismo. Yo lo he pensado harto. Yo, por ejemplo, cuando a mí me dicen un sistema como el que tienen países europeos que no son presidencialistas, yo lo estudiaría. Siempre se dice, no, en Chile no podemos avanzar a un sistema parlamentario porque tenemos una tradición presidencialista. Pero yo creo que lo peor que puedes tener es un sistema presidencial con un sistema electoral tan altamente que produce tan gran fragmentación como el que tenemos actual. Eso está muy mal y por lo tanto, si queremos tener un sistema tan proporcional como que tú estás eligiendo un parlamentario con 3% de los votos, si queremos tener eso, entonces tenemos que mirar cómo funciona eso con un sistema presidencial. En todos los países del mundo que tienen esa mezcla, eso funciona mal. Entonces, o tienes un sistema más mayoritario, o cambias esto por quizá un sistema más parlamentario. Pero cuando cambiaron el sistema electoral, ¿no se dieron cuenta? Nosotros votamos en contra. No, de hecho, una de las razones... Digo, la clase política, ¿no? Nosotros lo dijimos una y otra vez. Una de las razones
por las cuales, y hay muchos estudios en ciencia política en esto, por las cuales los presidencialismos en Latinoamérica han fracasado, les cuesta la gobernabilidad, es justamente eso. En un sistema parlamentario, tú eliges proporcionalmente tu congreso y cuando el primer ministro se elige con distintos grupos parlamentarios que eligen su primer ministro. Cuando el primer ministro deja de tener mayoría en el Parlamento, el primer ministro cae y hay elección. Entonces, claro, ahí está solucionado ese problema. Uno podría decir, ¿sabes qué? Aquí estaría cayendo el primer ministro todo el rato y ese es el argumento para el sistema presidencial. Pero la verdad es que como lo tenemos actualmente, produce un bloqueo y un enfrentamiento constante que yo creo que es una de las razones que nos ha llevado a la crisis política en la que estamos actualmente, porque los proyectos relevantes en el Congreso no salen. Senador Latorre. Senador Latorre, usted no va por el rechazo, usted va por el apruebo, me imagino. Por el apruebo. Y por la Convención Constitucional. Perfecto. Desde su perspectiva, este argumento que plantean aquellos que van por el rechazo, un rechazo para reformar, porque esta hoja en blanco sería una mala señal, una incertidumbre. Una locura, básicamente. Claro. ¿Usted qué le parece ese argumento y por qué considera que es mejor partir desde cero? A ver, a mí me gusta el ejercicio de la hoja en blanco como una oportunidad histórica que tiene nuestro país de, por primera vez, escribir una constitución con participación amplia. Nunca se le ha consultado al pueblo, primero, si quiere cambiar o no la constitución, y la posibilidad de elegir una convención. O que se eligen igual que los parlamentarios, no es participación amplia. 100% electa por la ciudadanía, a hombres y mitad mujeres, la única que garantiza paridad, y además está pendiente lo de escaños reservados. Vamos a tener esa convención, para mí es mucho mejor, es mucho más democrática, es mucho más participativa que una comisión designada a dedo, como fue la comisión Ortúzar en los años 80, ¿no? Elegida a dedo con un sesgo ideológico de un grupo de abogados constitucionalistas, ¿no? Esa oportunidad no la hemos tenido nunca. Y por ejemplo, quiero poner un ejemplo muy, muy concreto que a partir de un fallo del TC reciente, que el TC dice... declara inconstitucional una norma que recién habíamos aprobado en el Congreso democráticamente para que el Estado ponga criterios éticos a la hora de los contratos públicos, por ejemplo con empresas que han sido sancionadas por malas prácticas o prácticas antisindicales. Nosotros pusimos una norma que decía, bueno, esas empresas el Estado debería discriminar, y el TC la acaba de decir, bueno, esto es inconstitucional. Esa discusión con hoja en blanco es una discusión muy rica para el siglo XXI, es decir, cómo el Estado hoy día, a propósito de economía, a propósito de lo que decía Bernardo hace un momento, cómo introducimos en la economía, en el modelo de desarrollo, valores, principios éticos, criterios éticos, cómo el Estado puede discriminar. Hoy día no, hay una constitución economicista que bajo la lógica de la libertad económica, que es algo que se impuso en dictadura, este modelo neoliberal. Hoy día tenemos la posibilidad de hacer una discusión democrática para hacernos cargo de los desafíos que tenemos en el siglo XXI. De justicia social, pero también, ojo, de justicia climática, justicia ambiental. Y sobre el punto que planteaba acá el diputado Ramírez, que aquellos que van por el apruebo dicen, bueno, mejores pensiones, y son cosas que no están en la Constitución. ¿Cómo se hacen cargo de ese argumento? Lo que pasa es que, a ver, acá no estamos por decir que el cambio constitucional va a solucionar mágicamente los problemas, va a habilitar una conversación democrática para muchos estructurales que en nuestro país, en mi opinión, y yo creo que es la opinión de muchos, que es lo que pasó con el estallido social después de un ciclo de 40 años de neoliberalismo, eso reventó en Chile, ya no más. La pregunta es, ¿hacia dónde vamos? Demos una discusión democrática, con amplia participación para decir hacia dónde vamos para los próximos 40 años. ¿Cuál es la diferencia de la constituyente que se va a elegir exactamente igual que la Cámara de Diputados? Si se va a elegir igual, también los partidos políticos van a poner... ¿Cuál es la diferencia? Ese es el punto que yo creo que la gente cree que acá van a ser como la ciudadanía. No, se eligen exactamente igual que la Cámara de Diputados. Entonces eso también es una cosa que yo creo que la gente... Cuando vean qué es lo que significa, van a tener de nuevo un problema donde van a tener que ir a explicar oye, pero si nos dijeron que esto lo iba a hacer la gente, yo no sé, la gente,
Entonces se imaginan que, no sé, que van a llegar unos hombres buenos, mujeres buenas, a escribir esta nueva constitución desde cero, que se van a lograr poner de acuerdo, y resulta que se van a elegir exactamente igual que la Cámara de Diputados. Va a ser una Cámara de Diputados 2, claro, con 50 mujeres, hombres, ok, pero va a ser una Cámara de Diputados 2 que yo tampoco sé por qué va a tener mayor capacidad de ponerse de acuerdo que la Cámara de Diputados actualmente. Senador Latorre, hágase cargo de ese planteamiento que le hace la senadora Von Baer directamente, pero antes le quiero contar a ustedes que están en su casa. En los próximos 30 segundos, Familand nos da un gran, pero gran consejo. Belleza es sentirnos bien con nosotros mismos. Belleza es cuidarnos unos a otros. Belleza es proteger el lugar donde vivimos. Familand trae la belleza a tu pelo con los mejores extractos naturales y se compromete con la naturaleza en su línea de Bio Shampoo, certificada en no testeo animal, con fórmula biodegradable y siendo los primeros en cumplir la nueva ley de reciclaje, porque creemos en un mundo mejor. Familand, belleza somos todos. Claro que sí, Familand, belleza somos todos. Familand está todos los días con nosotros en Mentiras Verdaderas y estamos felices de contar con Familand cada noche porque nos ayudan, por supuesto, a hablar del Chile de hoy. Ya, senador Latorre, hágase cargo de eso. ¿Cómo hablan de participación, dice la senadora Von Baer, si finalmente van a ser una suerte de clon en términos de fuerzas políticas de lo que es el Congreso? Las listas, si gana el apruebo y la convención constitucional, en abril hay que elegir los delegados constituyentes que van a ir a redactar esa constitución. El hecho de que sea paritaria, 50% hombres, 50% mujeres, eso hoy día no se da en la Cámara de Diputados. Y eso sí que es muy relevante. Y el hecho de que haya escaños reservados para pueblos originarios tampoco hay en la Cámara de Diputados. Y lo otro, estamos legislando también facilitar la inscripción de independientes, ya sea en listas propias o en pactos o subpactos con listas con partidos políticos y organizaciones sociales que tengan ideas afines, porque el independiente no solo se representa a sí mismo, sino que la idea es que se represente ideas, que puedan ir dirigentes sociales, ambientales, feministas, del mundo de la cultura, etc. Los partidos políticos elegirán a su cuadro. Yo veía un reportaje en el diario que la UDI podría llevar a la alcaldesa de Viña del Mar, Virginia Reginato, como premio consuelo porque no puede ir a la reelección. Bueno, esa decisión de la UDI, si es que va así o no, es verdad en el diario, pero los partidos perfectamente pueden hacer esfuerzos por proponerle a la ciudad. ¿Lo puede hacer la Cámara de Diputados también? No ha estado 30 años en cargos, ya sea alcaldes o parlamentarios. Ahí los partidos verán y la gente decidirá si apostará por una u otras candidaturas, pero no necesariamente va a ser la misma composición de lo que es hoy día la Cámara de Diputados, porque yo creo que la gente entiende que el mandato de la Convención Constitucional, que dura un año, es para redactar una nueva Constitución que va a ser el contrato social, democrático y ecológico para las próximas décadas. Eso es lo que nos estamos jugando en este plebiscito el 25 de octubre, si gana el apruebo y la Convención Constitucional. Ya, pero no se hizo cargo del tema de fondo, porque si en la Cámara de Diputados tenemos 155 diputados, y aquí también. En la Cámara de Diputados se eligen 28 distritos, y aquí también. En la Cámara de Diputados se eligen entre 3 y 8 diputados por distrito, y aquí también. En la Cámara de Diputados los candidatos los ponen los partidos políticos, y aquí también. En la Cámara de Diputados los partidos pueden hacer pactos entre sí para dificultar harto que lleguen los independientes, y aquí adivine qué, también. Mientras la Cámara de Diputados está en el Congreso en Valparaíso, estos van a estar en el Congreso en Santiago. Entonces, es la misma cuestión, es un clon. Es un espejo. Y si tenemos diputados del 1%, adivina qué va a pasar en la Asamblea Constituyente. Vamos a tener constituyentes también del 1%. Entonces, sinceremos esto. El apruebo lo que nos ofrece son 155 diputados constituyentes adicionales. Es bueno decírselo a la gente, que sepan lo que es este sistema. Función de la Cámara de Diputados es 155 electos para constituyentes. Una nueva constitución. Sí, no, muy breve para darle la palabra también a Jimena y a Bernardo, pero no engañar a la gente. La función de la Cámara de Diputados y del Congreso es legislar, y vamos a seguir legislando. La función de una convención constitucional es solo en un año redactar una nueva constitución escrita democráticamente como nunca lo ha tenido Chile. Son funciones completamente distintas. Bernardo Larraín, ¿qué le parece a usted esta discusión? Mira, nosotros como SOFOFE, como institución empresarial, obviamente que somos prescindentes de las dos opciones, digamos, pero sí
queremos estar muy activos en el debate de contenidos, digamos. Y ahora sí creo que es importante, voy a hacer una pregunta aquí, porque yo creo que hay un camino, ¿no es cierto?, que plantea el diputado Ramírez, la senadora Fumbaer, ¿no es cierto?, que es reformar la Constitución en el Congreso. Y hay otro camino que me parece igualmente legítimo. Yo desdramatizo el resultado del plebiscito. Yo creo que hay bastante consenso que se va a requerir una reforma o una nueva Constitución. Los chilenos tendrán que decidir si van por el camino de la nueva Constitución o el de la reforma. Pero sí creo que es importante en el fondo que se definan cómo va a funcionar el proceso, ¿no es cierto?, que se iniciaría con el apruebo. Y hay una discusión que es bien relevante, encuentro yo, que a veces a ratos puede parecer administrativa, procedimental, pero es muy relevante. Los países tienen constitución porque deciden tener ciertas materias que básicamente no son objeto de mayorías simples. Hay ciertas cosas que gozan de mayor estabilidad. Yo creo que es importante que las personas que nos escuchan sepan lo que es una constitución y lo que no es una constitución. Una constitución no es el espacio donde van a haber respuestas sociales a las muchas brechas sociales que tiene Chile. Es simplemente un texto que básicamente define aquellas cosas que no son objeto del juego de simples mayorías. Entonces cuando pienso eso, digo, bueno, entonces lo que estamos haciendo es un todo integral, es un todo coherente, que va a generar un set de principios y reglas generales que van a definir cómo se estructura el poder. Eso es lo principal de una constitución. Y si es así, ha habido un debate interesante estos días de cómo opera esta fórmula de los 2 tercios. A mí me sorprende la postura de los principales partidarios de una nueva constitución que digan que esto se va a ir discutiendo artículo por artículo, como si lo que estuviéramos escribiendo es un conjunto de artículos y no un cuerpo integral coherente que es una constitución. Una constitución es la norma más relevante de una nación. Entonces, esta resistencia a que exista una discusión en general del todo completo, del cuerpo completo de la Constitución, que se vota al final por 2 tercios, me parece completamente incomprensible. Esta lógica de ir artículo por artículo en el fondo, y que finalmente, ¿en qué va a terminar eso? Va a terminar una pegotina de los artículos que propuso un sector político más los artículos que propuso el otro sector político, entonces va a quedar un todo incoherente e inorgánico. Entonces, me parece a mí que la responsabilidad de la política es definir anticipadamente cuál va a ser el reglamento de funcionamiento de esa convención constituyente. Nosotros conocemos cómo funciona el Parlamento. Tiene una votación en general, una votación en particular, tiene comisiones temáticas, tiene asesoría legislativa, pero sería bueno en el fondo que se conociera de igual forma el funcionamiento de la eventual convención constituyente y en particular el reglamento de votación. ¿Es por 2 tercios el total o se va a votar artículo por artículo? Y me parece que he visto sectores políticos relevantes que dicen que es lo segundo, lo que me sorprende, porque no puedo concebir. Eso es así del acuerdo, Bernardo. Pero sectores del oficialismo dicen que eso es la primera tarea que tiene que convenir la nueva convención. Por lo tanto, lo que tiene que convenir, hay espacios de lo que es. Lo que pasa es que fue imposible. Nosotros esa noche intentamos varias cosas. Intentamos primero de que no se partiera de una página en blanco. ¿Ya? Fue imposible, no lo logramos, se parte de una página en blanco. Segundo, intentamos de que al final de la discusión hubiese una votación por 2 tercios del texto completo. Eso no fue aprobado por parte de la oposición. No quisieron que hubiese una votación de 2 tercios por el texto completo. Y lo que nosotros logramos es que por lo menos hubiese una discusión respecto al reglamento de cómo va a funcionar la convención. Entonces, lo primero que vas a tener que sentarse en la convención es a discutir cómo van a trabajar, que es el reglamento. De hecho, yo me acuerdo que nosotros habíamos puesto que todas las decisiones que tomara la convención tenían que votarse por 2 tercios. Entonces, no hicieron, me acuerdo que creo que fue FUAT que dijo, ya, pues bien, pero no estaré pidiendo que hasta se pongan de acuerdo por 2 tercios de qué tipo de galletas van a comprar. Entonces, nuestro punto no era respecto a las galletas, sino que era respecto a, ¿cómo hacemos de que el texto sea coherente? Porque lo que puede pasar es que un grupo forme con otro grupo pequeño 2 tercios para un tema y otro grupo forme con otro grupo pequeño 2 tercios. Por eso yo pregunto, senadora, que va a quedar un patchwork y ese es el problema. Trascendente, relevante el proceso en cualquiera de sus 2 vertientes. Me parece que puede ser una oportunidad para, por ejemplo, que la Constitución sea el iniciador
de una modernización del Estado que ha sido muy esquiva del proceso político, o bien una mejora del proceso de formación de leyes, que exista una etapa prelegislativa, por ejemplo, donde se convoque la participación de expertos, de academia, ciudadana, también de empresas, en forma transparente, que todos sepan la posición de los agentes regulados cuando se modifica una regulación. Entonces, yo creo que hay oportunidades en el proceso constitucional, pero hay, en el fondo, finalmente, no es un proceso que cae del cielo. Dependerá de cómo se definen las reglas de funcionamiento, si este va a ser una oportunidad o va a ser una mayor fuerte incertidumbre, porque si finalmente esta Constitución, que es la principal ley de la nación, por así decirlo, es una pegotina de artículos votados en forma aislada, más allá de su contenido, eso genera mucha incertidumbre. Propongo lo siguiente. Si queda incoherente, hay espacios de interpretación discrecional. Espérame un poquito, senadora Rincón. Espérame un segundo, porque tenemos que hacer la pausa. Faltan 4 minutos para que sea la medianoche. Hay hartas cosas que quedan ahí dando vuelta. He estado como todo yo escuchando aquí cómo los extremos hablan. Ahora vamos a... Mira cómo se tira él. Ahora al regreso vamos a ver dónde está el centro. Queremos escuchar del plebiscito y de la eventual nueva Constitución. Senadora, la escuchamos. Muchas gracias, Eduardo. La verdad es que varias cosas. Primero, yo creo que no hay que esperar al proceso constituyente para abordar el tema de pensiones. Hay gente que lo está pasando muy mal con pensiones, de verdad, son una vergüenza. Y de hecho, lo hemos planteado, se lo hemos planteado al presidente, al ministro a la ministra del Trabajo, al ministro de Hacienda. Tenemos un grupo transversal y hay cosas que hay que abordar ya, ni siquiera con la reforma que están discutiendo, que es las tasas de interés técnico, la rebaja de la tabla de mortalidad y las comisiones, y eso mejoraría inmediatamente las pensiones. ¿Y en qué topamos, senadora? Perdón. El pilar solidario y todo eso. Senadora, perdón, ¿y en qué topamos? ¿Por qué no se hace? Hay que preguntarle al gobierno, porque yo no puedo, Eduardo, mandar una reforma en ese ámbito porque es inconstitucional. Ahora, el gobierno, pero el gobierno siempre dice que es la oposición la que dice que no, porque si no les vota el argumento de que no hay que cambiar la Constitución para mejorar la... Aquí la pelota está al otro lado, y de hecho hemos estado trabajando con el senador Chaguán, el senador Sandoval, el senador José Miguel Insulza, transversalmente este tema. Ahora, respecto al tema de la Constitución, yo me quedo con lo que ha dicho Agustín Esquella en los últimos días, unas entrevistas de verdad muy buenas. Creo que esto de seguir insistiendo de la hoja en blanco es una majadería, porque con 200 años de historia republicana en nuestro país y en que una constitución tras otra ha recogido cosas que son interesantes, nadie puede pensar que la que se vaya a escribir no va a recoger cosas de los textos anteriores. Sería absurdo. Eso, Jimena, nosotros lo intentamos, lo intentamos hacer. ¿Me puedes dejar hablar? Sí, en Azar hay un montón de afirmaciones que no son ciertas. Por ejemplo, Chile tiene la mayor cantidad de muertos por millón, la mayor cantidad de contagiados por millón, y sí llegó a la cama cero. Nosotros intentamos poner la historia constitucional en el... Ok, solo era un... Está bien, tranquila, dale nomás. Permitamos que termine la senadora Rincón, después podemos contraargumentar. Adelante, senadora. Cuando uno habla de la hoja en blanco, es un decir. ¿Por qué? Porque tú vas a empezar a escribir a partir de lo que recojas de todos y vas a tener que escribir sobre ciertas cosas que son evidentes. Primero, ¿cuál es el régimen político que queremos para Chile? La ENA dijo algo que es cierto. Un país con tantas fuerzas políticas distintas, a un régimen presidencialista como el que tenemos, se le hace súper complejo gobernar. Y tenemos un sistema presidencialista, excesivamente presidencialista. Y a lo mejor nos tenemos que plantear si vamos a mirar a uno que sea semipresidencialista. Es una de las discusiones de la Constitución. Otro tema que tenemos que discutir es el catálogo de derechos. Hoy día en nuestro país no se protege el medio ambiente, que es lo que se consagra, el derecho a vivir en un medio ambiente libre de contaminación. Pero ahí lo que estamos protegiendo es la salud, no la biodiversidad. Es un tema que tenemos que discutir. El tema del agua. No está consagrado el agua como un derecho humano en nuestra Constitución. Está consagrado el derecho al aprovechamiento del agua. Entonces hay un montón de cosas que esta Constitución nueva tiene que discutir. Cuando ustedes dicen, no, es que ¿por qué se hace con 100% asambleístas o constituyentes? Bueno, porque hoy día, por ejemplo, los dirigentes sindicales no pueden ser parlamentarios, sí van a poder ser constituyentes. Porque hoy día nos planteamos una convención constitucional que sea mitad hombres y mitad mujer, y eso también es un buen ejercicio para escribir el texto constitucional. Y finalmente decirle
a todos los que nos están escuchando, cuando uno mira la historia de la humanidad, y esto lo recordaba Agustín Esquella, sabia magistralmente, la Carta Magna inglesa, la Ley de las 12 Tablas, el Habeas Corpus de Carlos II, la Declaración de Derechos de Orange en 1688, todas y cada una, incluso la Declaración de Derechos Humanos, se han provocado después de situaciones críticas, de crisis, y han dado origen a textos que han perdurado en el tiempo. Y yo creo que si hay algo virtuoso que hoy día tenemos es la posibilidad de construir un texto en el que todos nos sintamos representados y que no nos tiremos de un lado para otro, porque eso es lo que lamentablemente ha hecho esta Constitución. Y hasta el día de hoy no la hemos modificado. ¿Por qué? Porque no hay voluntad de modificarla, porque si no la hubiésemos modificado cierto rato en muchas materias que no son aceptables al día de hoy. Perdona, Eduardo, pero ¿sabes qué? A ver, vaya. Es que solo, Dale, Guille, solo decir una cosa, perdón, es que la Jimena dijo algo que yo quiero recordar la noche del acuerdo. ¿Sabes qué, Jimena? Nosotros intentamos, después de que nos dijeron que no podía ser reforma, o sea, no podíamos partir del texto actual de la Constitución, nos dijeron que tenía que ser, y de hecho querían poner en el acuerdo la palabra hoja, la frase hoja en blanco. Estaba llena, me acuerdo perfecto. Hoja en blanco. Y después nosotros dijimos, oye, pero ¿por qué no ponemos la historia constitucional chilena? Que es lo que estás planteando tú. Tampoco nos dejaron. No, pero Ena, ¿tú crees que no va a recoger? Entonces cuando tú dices, pero ¿por qué no nos dejaron ponerla? Pero Ena, ¿tú crees que no se va a recoger? No, yo no, porque si es que ustedes lo hubiesen... ¿Cuál es el miedo? ¿Por qué no la quisieron recoger esa noche, Jimena? ¿Por qué no quisieron esa noche recogerla? Ustedes nos dijeron, si es que ustedes ponen... Yo no estaba en la negociación. Es simbólico. Si es que ustedes ponen la Constitución actual, no. Si es que ustedes ponen... Jimena, ¿para qué te quedas en ese...? ¿para qué porque es el punto relevante, pues, Jimena. No, no es relevante. Si ustedes lo relevante es que construyamos un acuerdo. Eso es relevante. Jimena, dos cosas. Y con esto, escuchémonos, por favor, hablemos de uno. Dos cosas y con esto termino. Uno, esa noche no nos dejaron poner la historia constituyente chilena. Lo único que nos permitieron poner fueron los tratados internacionales, fue lo único. Hicieron partir de la hoja en blanco. Y segundo, yo no sé por qué un cuerpo colegiado electo igual que la Cámara de Diputados va a tener más capacidad de ponerse de acuerdo. No, diputado Ramírez. Lo que pasa... Yo no digo que vayan a tener más o menos, pero van a ser elegidos por la ciudadanía para este efecto con un mandato. Escuchemos, perdón, el diputado Ramírez también estaba pidiendo la palabra. Sí, no, yo simplemente decir un par de cosas. Primero, Jimena decía que el tema de las pensiones es culpa del gobierno. Yo solo quiero recordar que cuando se aprobó en la reforma a las pensiones hace 1 año y medio en la Cámara de Diputados, en el Senado, varios senadores, entre ellos Jimena Rincón, dijeron que si el gobierno separaba el proyecto con el alza del pilar solidario, lo aprobaban al tiro y el otro le daban urgencia y se metían de cabeza a sacarlo adelante. Yo no he dicho eso nunca, Guillermo. Bueno, estuvimos en un programa de televisión en el que lo dije. Una sola declaración mía, no hay ninguna. Jimena, estuvimos en un programa de televisión los dos juntos y tú dijiste eso, pero muchos parlamentarios lo dijeron. No dije que yo aprobaba esa parte del proyecto, no dijiste que lo ibas a aprobar. Yo no he dicho... Mercurio. Ahora deja que termine Guillermo. Jimena, tú no dijiste que lo ibas a aprobar, sino que iban a poner el pie en el acelerador y iban a tramitarlo rápido. Tú no dijiste que lo ibas a aprobar, dijeron que lo iban a tramitar rápido. Ha pasado 1,5 millones, se han vencido no sé cuántas urgencias que ha puesto el gobierno y ahí sigue el proyecto entrampado. Entonces, echarle la culpa al gobierno que quería sacarlo adelante, en fin, me parece excesivo. Respecto al tema de la hoja en blanco. Yo haría mis declaraciones porque tengo, de hecho, una declaración del 13 de septiembre del año pasado, un mes antes del estallido social, en que dije que yo no iba a aprobar la reforma tributaria si no se hacían cambios, y te los puedo enumerar, y uno de esos tenía que ver con el tema pensiones y temas específicos, tasa de interés técnico, retiro programado, tabla de mortalidad, comisiones que no tienen nada que ver con la reforma del gobierno. Yo estudié tus propuestas, me acuerdo perfecto. Yo estaba hablando de cosas distintas. No importa. Vamos al tema de la Constitución. El tema de la hoja en blanco, Jimena dice, es un decir. O sea, mantuvieron trancada una negociación esa noche el 15 de noviembre por un decir. No, digo que ella lo explica. Pero Jimena, déjame terminar. Yo me interrumpí. Hagamos lo siguiente, lo que pasa es que tenemos que necesariamente, sí o sí, diputado, hacer una pausa. Es la última de la noche. Al regreso me gustaría que terminara su argumento. Gracias. Y tratemos de abordar un tema más esta noche. Es buena la conversación, pero tenemos que hacer las pausas. Ya regresamos. Muy larga tu temario.
había quedado con la palabra. Diputado, por favor, adelante, lo escuchamos. No, simplemente decir respecto a la hoja en blanco, que la hoja en blanco no es un decir, tiene efectos. Y cuando nos sentamos en la mesa de negociación, lo primero que pidió el Partido Comunista fue el que partió con esto, el tema de la hoja en blanco y también el Frente Amplio. Y déjame decirte por qué es una trampa. Porque ya vimos que los dos congresos van a ser un clon. También van a tener 155, también van a haber constituyentes del 1%, con la misma equilibrio más o menos de partidos políticos. Yo me pregunto, si yo quisiera mantener la posibilidad de que existan los colegios particulares subvencionados, es decir, que instituciones que no son públicas puedan participar en la educación, ¿yo tengo 2/3 para sacar eso adelante en la Cámara de Diputados hoy día? No. ¿Por qué lo voy a tener entonces en la constituyente? Y si yo quiero mantener el Banco Central autónomo, ¿tengo 2/3 en la Cámara de Diputados hoy día para mantenerlo autónomo? Yo creo que no. ¿Por qué lo voy a tener en la constituyente si va a ser exactamente la misma proporción? Entonces, esta es una hoja en blanco con todas sus letras, o con ninguna más bien. Porque todo lo que yo quiera mantener, necesito 2/3 para poder tenerlo en la Constitución. Y aquello que no quede en la Constitución después entraría como ley simple. Eso lo va a determinar la misma Constituyente. La misma Constituyente va a decir qué pasa con aquellas materias que no han sido tratadas acá. Y si no hay acuerdo, podría quedar como ley simple. Que es lo que algunos esgrimen que podría ser un incentivo para no estar de acuerdo, porque después se puede sacar por ley simple. Lógico, la gracia de las constituciones es que entregan cierta estabilidad y que no son cambiantes todas las normas de acuerdo a quién es el gobierno de turno. Y si queda todo después a ley simple, entonces vamos a tener una inestabilidad democrática o institucional al menos brutal. ¿Algo que quiera decir como para cerrar? Sí, simplemente decir, una palabra al cierre, porque nos queda... simplemente decir respecto a la hoja en blanco, que los países serios lo que hacen es mantener lo bueno y cambiar lo malo. Perfecto. La Constitución de Estados Unidos es la misma desde que se fundó y han hecho un montón de reformas. La Suiza ha tenido 3 constituciones desde el siglo XII. En Inglaterra ni tienen constitución. Pero en América Latina, los eternos rezagados, 31 constituciones en República Dominicana, más de 20 en Venezuela. Y acá vamos por la 11. ¿Es el problema la Constitución? Es la pregunta que deja planteada el diputado Ramírez. En un minuto le quiero preguntar a Bernardo sus palabras al cierre respecto a los temas que hemos hablado esta noche. Yo insisto, creo que el proceso constitucional puede ser una oportunidad si es que realmente en el fondo definimos ciertas reglas del juego que incentiven los acuerdos, que incentiven en el fondo este cuerpo integral, coherente. Yo sigo teniendo la esperanza que se pueda acordar una regla de funcionamiento que tienda a eso. Ahora, lo relevante, creo yo, en el fondo es que la política, la empresa, la sociedad civil, la academia, le hablemos a los ciudadanos con mucha franqueza. ¿Qué es lo que hace una constitución y qué es lo que no se debe esperar de una constitución? Por ejemplo, el tema de los derechos sociales. Me parece, por supuesto que debe estar consagrado en la constitución, pero no es la política pública la que debe determinar cómo se presta un derecho social, cómo se garantiza. También creo importante que la Constitución establezca que, aún siendo un derecho social, exista una pluralidad de prestadores en beneficio de la persona, que la persona pueda elegir si quiere un colegio particular subvencionado, si quiere un colegio municipal, y lo mismo con el sistema de salud. Hemos visto hoy día cómo el sistema de salud está operando en forma integral, una capacidad, ¿no es cierto?, privada, integrada y articulada con la capacidad pública en beneficio de la persona. Entonces, muchas veces siento yo que cuando se dice derechos sociales sería sinónimo de una prestación exclusivamente estatal. Yo creo que es bien relevante que la Constitución establezca la pluralidad, un principio de compatibilidad. Puede ser el Estado, puede ser un actor privado, puede ser la sociedad civil, quienes prestan estos derechos sociales, y el Estado debe ser un articulador de todos estos prestadores de bienes públicos. Perfecto, Bernardo, muchas gracias. Senador Latorre. A ver, yo quiero más bien hacer un llamado en el poco tiempo que queda, sobre todo a la gente que nunca ha votado, que nunca ha participado en ninguna elección en democracia. Hay un segmento importante de la población, yo diría entre 18 y 40 años aproximadamente, que se resta de las elecciones. Yo creo que en esta oportunidad tiene que participar, o tiene la posibilidad de participar en un plebiscito histórico. Nuestro país no se caracteriza por andar preguntándole al pueblo si quiere o no quiere una nueva constitución. Y este proceso constituyente de alguna manera se lo ganó la gente en la calle. Se lo ganó la gente desde el estallido social que hubo el año pasado, el 18 de octubre, que ahora vamos a cumplir un año. No se nos puede olvidar aquello. Es una crisis social muy profunda donde el pueblo dijo no más abuso, no más injusticia, no más desigualdad. Y esta pandemia lo que ha hecho es profundizar esas desigualdades. Somos un país hoy día con más pobreza, con más desigualdades, con muertos. Tenemos también víctimas de la violencia y los derechos humanos. Por lo tanto, tenemos muchos desafíos, y la manera de canalizar esos desafíos, esos conflictos,
es una manera de hacerlo democráticamente, dejar atrás el legado de una constitución que no nos representa, una constitución que nació en dictadura. Tenemos la oportunidad de construirla democráticamente en democracia, paritaria, con hombres y mujeres, con pueblos originarios sentados a la mesa. Por lo tanto, no nos farriemos esa oportunidad y vayamos el 25 de octubre a votar apruebo y convención constitucional en este plebiscito. Gracias, seguro. senador. Senadora Rincón. Mira, yo un llamado a todas y a todos a ir a votar el 25 de octubre. Yo voy a votar apruebo y voy a votar convención constitucional, pero lo voy a hacer porque quiero una constitución que reconozca el territorio. Yo soy mujer de región y creo que tenemos demasiada inequidad y demasiada concentración. Y esta constitución debiera reconocer el territorio, debiera reconocer a las mujeres, que no tienen ningún espacio en la constitución actual, y debiera reconocer también a nuestros niños, niñas y adolescentes. Hoy día reconocemos a la familia, pero no a la niñez. Y creo que esta es una oportunidad para que todos hagamos un esfuerzo de converger hacia el país que queremos, sin que nos tironeen. Y eso es responsabilidad de todos, sobre todo los que estamos opinando en televisión. Perfecto, muchas gracias, senadora. Y senadora Bombal. Bueno, una de las cosas que a mí me gusta del proceso que estamos viviendo es que son los ciudadanos los que van a decidir. Son los ciudadanos los que van a decidir en octubre. Pero para que decidan hay que decir las cosas como son de verdad. Y si es que entramos en el proceso de un proceso constituyente, lo que va a suceder es que van a llegar los constituyentes y no van a tener ningún texto sobre la mesa. Por lo tanto, si alguien quiere que exista la libertad de los padres para elegir el colegio de sus hijos, va a tener que lograr 2/3 para que exista esa libertad en la Constitución. Si es que hay alguien que quiere que se respete el derecho y deber de los padres a educar a sus hijos, entonces también eso va a tener que ganarse los 2/3 para estar dentro de la Constitución. Si es que nosotros queremos libertad de emprendimiento, cuidado como un derecho dentro de la Constitución, también se va a tener que ganar los 2/3, porque aquí no se va a partir ni de las constituciones anteriores ni de un texto existente. Se va a partir de una hoja en blanco. Y quien va a decidir son las personas que nosotros vamos a elegir, igual como elegimos la Cámara de Diputados, pero ahora lo vamos a elegir para que escriban la nueva Constitución desde una página en blanco. Yo creo que en Chile hemos logrado cosas y que podemos construir sobre lo que hemos logrado y no tenemos por qué echar a la basura todo lo que entre todos hemos construido. Muchas gracias, senadora. Quiero agradecerle a todos los contertulios de esta noche, a ustedes también que a través de las redes sociales, como siempre, nos permiten ser trending topic con esta discusión. Les recuerdo que mañana es el día miércoles, el día de la cofradía de la doctora Cordero, y novedades, vuelve al estudio. Ya no lo hace más a distancia desde su departamento, sino que estará de cuerpo presente acá con nosotros mañana María Luisa Cordero. Será hasta mañana. Muchas gracias a todos. Que descansen, quédense con Así Somos. Buenas noches.